Vamos a ver ahora, hermanos, el segundo atributo. El segundo atributo. Espero que todos hayan recordado lo que vimos la semana pasada y tengan claridad con respecto a lo histórico y también lo que empezamos a ver en el aspecto bíblico. Pero de nueva cuenta, como decía yo la semana pasada, si hubiera alguna duda, si hubiera algún comentario, si hay algo que no queda claro, lo podemos abordar después y profundizar en esto que quizá pueda llegar a ser extraño o no tan fácil de comprender. Bien, la santidad de la iglesia, este sería el segundo atributo de la iglesia. La segunda característica esencial que define a la iglesia en contraste con cualquier otra institución. La iglesia, entonces, es santa, según la declaración que vimos. Pero ¿qué entiende la Iglesia Católica Romana con esta santidad? Bueno, ahora voy a citar, hermanos, directamente el Catecismo Católico. Recuerden que hay varias clases de catecismos. Y el Catecismo Católico, el que está vigente el día de hoy, es el que está en pantalla con respecto a este tema. Así que con esto me protejo un poco, hermanos, de no torcer lo que la Iglesia Católica dice, porque está en su catecismo. ¿Vamos bien, hermanos? Ahí está, en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, en el artículo 824. Ustedes lo tienen en pantalla. Dice, con respecto a la unidad de la Iglesia, la Iglesia unida a Cristo está santificada por Él y en Él. Ella, la iglesia, note bien, también ha sido hecha santificadora. La iglesia, santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Note bien lo que está diciendo el catecismo. La iglesia unida a Cristo, ella ha sido hecha santificadora, es decir, que tiene el poder de santificar a las demás personas, la iglesia. Ella puede santificar a los hombres y ayudarles en la glorificación de Dios. En la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. ¿Alguien entiende esa declaración? En la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. En la iglesia, y está hablando de la Iglesia Católica Romana. Si usted se adhiere a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana le puede hacer santo. Eso dice su catecismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana tiene todos los medios para hacer que una persona sea santa. Estos medios, dice, en ella está depositada la plenitud total de los medios de salvación. ¿Cuáles son? Los sacramentos. De este artículo está hablando de los sacramentos. A través de los sacramentos, dice la Iglesia, en primer lugar, en su catecismo, que puede hacer a cualquier persona santa. ¿No? Esta es la postura, esta es la interpretación que da la Iglesia Católica Romana cuando dice una iglesia, la unidad santa. Y para ellos, la iglesia es capaz de hacer este acto de santificación a través de los sacramentos. ¿Dónde empezaría el primer sacramento según esta imagen, hermanos? Ahí dice, ¿verdad? Iniciación. ¿No? Las personas empiezan a ser santas cuando se bautizan. ¿A qué edad bautizan a los niños, hermanos? Bien pequeñitos, ¿verdad? Hay que quitarle los cuernitos. Hay que mocharle los cuernitos, ¿verdad?
Entonces, desde muy chiquititos dice, vamos a empezar a santificar a esta persona. ¿Cómo? A través de los sacramentos, a través de estas cosas que Cristo ha dejado a la Iglesia Católica para poder santificar a los hombres. Empieza con el bautismo, luego viene la confirmación, luego la Eucaristía, que es la primera comunión, ¿verdad? Entonces viene el matrimonio, la orden sacerdotal para solamente algunas personas, la unción de los enfermos, así lo menciona aquí. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? Pareciera, ¿verdad? Pareciera que es ungir con aceite, porque estábamos hablando de unción, a los que están enfermos. Esto pareciera. Pero el término más conocido es la extrema unción. Ese es el término más conocido. Ya no lo usan tanto, porque ha sido fuertemente criticado. Pero la extrema unción normalmente se deja no para las personas que estén enfermas de cualquier cosa, sino las que están enfermas en peligro de muerte. En peligro de muerte. ¿Por qué? Porque esta extrema unción perdona pecados, según la teología católica. Los hace santos. No importa cómo tú hayas vivido, si llega el sacerdote, te perdona todos tus pecados con la extrema unción, vas al cielo. Y el último sería la reconciliación, que es la penitencia. Bueno, a través de estos sacramentos, dice la postura católica romana, no lo estoy inventando yo, no estoy solamente diciendo que está mal, sino es lo que dice su catecismo. Es a través de la Iglesia que las personas pueden ser santas, pasando por los sacramentos. Bien, el segundo aspecto que dice la Iglesia Católica Romana, lo vamos a contrastar con lo que dice la Biblia, no se preocupen, ¿no? Pero necesitamos entender bien. ¿Por qué nosotros como evangélicos y protestantes hacemos un fuerte contraste con la Iglesia Católica Romana? Porque es la iglesia mayoritaria en nuestro lugar. Y cuando nosotros queremos hablarles de Cristo a las demás personas, las personas tienen muy arraigada ciertas doctrinas o prácticas que se les han inculcado desde la niñez, desde el bautismo. Así que sacarlos de ahí cuesta mucho trabajo. Y cuando ellos argumentan a favor de su doctrina, nosotros tenemos que saber qué están tratando de decir. ¿Me explico, hermanos? Para poderles convencer de lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. En el artículo 828, con respecto a la santidad, dice el catecismo, al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella, en la Iglesia, y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos, ¿y qué, hermanos? Intercesores. Aunque queramos ser muy amistosos, hermanos, hay doctrina que ellos mantienen que no podemos conciliar con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Cualquier persona puede entonces pedirle a los santos que interceda por él. ¿Por qué? Porque la santidad que la persona quiere puede ser lograda en primer lugar por los sacramentos y en segundo lugar, según este artículo, por medio de la intercesión de los santos. ¿Alguien conoce el santo que está ahí? San Judas Tadeo. Muy bien, espero que nunca le hayan rezado. No funciona. Tienen ciertas tareas que según pueden lograr, ¿verdad? Los santos. Bueno, aquí dice esto el catecismo, no lo estamos inventando nosotros. Bien, en el artículo 829 del catecismo, hermanos, 829 dice,
La iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección. En la Santísima Virgen llegó a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso, dirigen sus ojos ¿a quién? A María, dice el catecismo, porque ella es la perfección. Ella es santa. Así lo declara la Iglesia Católica Romana. Ella es santa, ¿no? Y por eso los ojos de todos se dirigen a María. En ella la Iglesia es ya enteramente santa. Bien, esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Tenemos que hacer este contraste, hermanos. Yo les he dicho que hay otras doctrinas en las cuales nos parecemos mucho. Son doctrinas antiguas, ¿no? Donde creemos lo mismo que la Iglesia Católica Romana. Creemos lo mismo respecto a Dios, creemos lo mismo con respecto a Jesucristo, diferimos con respecto a la justificación, pero con respecto a la divinidad de Cristo, creemos lo mismo. Con respecto a la Trinidad, hermanos, el Espíritu Santo, pero la doctrina de la Iglesia es una doctrina donde evidentemente nosotros tenemos grandes discrepancias con la Iglesia Católica Romana. Nos distingue a nosotros nuestra manera de ver. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña otra cosa a lo que hemos visto en el catecismo que ellos enseñan, ¿no? Nosotros hemos visto cosas distintas y es donde viene el contraste con la Iglesia protestante y con la visión bíblica. Con respecto a la santidad de la Iglesia, hermanos, con respecto a la santidad de la Iglesia, nosotros creemos que en virtud de Cristo y no de la Virgen y no de los santos y no de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia es verdaderamente santa. ¿En virtud de quién, hermanos? En virtud de Cristo. Y en virtud de Cristo, solamente Cristo. Solamente Cristo. No en virtud de la Virgen, no en virtud de los santos, no en virtud de la Iglesia Católica Romana. Ni la Virgen, ni los santos, ni una iglesia, llámese católica romana o cualquier otra iglesia, puede santificar a las demás personas, hacerlas limpias delante de Dios. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Él ganó este derecho, hermanos. La iglesia es verdaderamente santa solamente en Cristo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo pagó un precio por la iglesia, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Fueron los santos, hermanos? No. ¿Fue la Virgen? No. ¿Fue la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Bautista? No. Fue Cristo. Cristo es quien amó a la iglesia y es Cristo quien se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Quién santifica a la iglesia? Cristo. Hermanos, Cristo santifica a la iglesia, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese nuevamente, hermanos, ¿cómo? Santa y sin mancha. Pero es Cristo. Es Cristo. No podemos aceptar otra idea diferente a lo que la palabra de Dios establece, que es Cristo, hermanos, el que santifica a la iglesia. La santidad del pueblo de Dios no viene de forma externa, hermanos,
sino de forma interna. Primero tiene que llegar al interior. La santidad tiene que llegar a lo profundo del ser humano, tiene que llegar al alma. Tiene que llegar al alma, tiene que haber una transformación interna. ¿No? Y esto se produce, hermanos, a través de la fe que actúa para que el Espíritu Santo haga esta regeneración y santificación. Es algo que se produce internamente, hermanos, no de forma externa, no a través de practicar tal o cual religiosidad. No por venir a la iglesia nos hacemos santos. No por bautizarnos nos hacemos santos. No por practicar algún sacramento nos hacemos santos. No es externo, hermanos. Es interno. Tiene que haber un cambio allí, en el interior. Vamos a ver Salmos 116, hermanos. ¿Cómo actúa Dios en la vida de las personas? Y esto es desde el Antiguo Testamento. Salmos 116, 10. Dice, creí. Por tanto, ¿qué? Hablé, estando afligido en gran manera. Por tanto, ¿qué hice? Puse la fe primero. Primero puse la fe. Y después hablé. Después actué. ¿Se nota, hermanos? Desde el Antiguo Testamento vemos la importancia de la fe. ¿Para qué? Para lo que puede acontecer realmente en la vida de una persona. Segunda a los Corintios, todos los textos nos van a ayudar a esclarecer la idea. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda a los Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo, hermanos? Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también, ¿qué? Creemos, por lo cual hablamos. Bueno, la fe es importante, ¿no? Tiene que ver con lo interno. Hebreos 11, hermanos. Hebreos 11, 13. Dice este texto, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿De quiénes estaba hablando anteriormente? ¿De la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿De los apóstoles que ya habían fallecido? ¿De los cristianos solamente en el Nuevo Testamento? Está hablando, hermanos, ¿de quiénes? Los héroes de la fe que están ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, conforme a la fe. Todos ellos, los versículos anteriores nos hablan de ellos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos ¿sobre qué? Sobre la tierra. El último texto, Salmo 16, 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea. Esta es una fe. Pero no solamente es una fe declarada en este salmo, sino es una profecía. Una profecía, hermanos, que se cumple en aquel en el que hay que depositar la fe. ¿En quién se cumplió esta profecía, hermanos? En Jesús, en Cristo. En Él hay que depositar la fe para lograr ser santificados, para lograr ser regenerados, hermanos. No hay otra manera. La santidad interior debe tomar expresión exteriormente en la vida de los creyentes. Eso es sin lugar a dudas. Si somos santos porque Cristo nos ha limpiado, porque hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, porque a través de Él Dios nos mira sin pecado por la fe, entonces eso que ha acontecido internamente tiene que mostrarse, hermanos,
de forma externa. Eso es una realidad. Se tiene que mostrar algo que está dentro, ¿no? Tiene que expresarse en una vida distinta, en una vida diferente a lo que nosotros llamamos este proceso de santidad o santificación en el creyente. No podemos vivir externamente de una manera si es que internamente hemos sido hechos santos. Ojo, hermanos. Si internamente por la fe en Cristo hemos sido hechos santos delante de Dios, no podemos vivir externamente de otra manera. Tiene que manifestarse en nuestra manera de vivir esta santidad interior. Vamos a este pasaje, Judas. Judas, versículo 4, hermanos. Judas, versículo 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres, entrando encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿cómo eran? Dentro de la iglesia, que habían estado dentro de la iglesia, dice, hombres como impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres que aparentemente estaban en la iglesia, que participaban de muchas actividades de la iglesia, no eran santos, no vivían santamente, encubiertamente estaban allí. Todos entendemos lo que es estar encubierto, hermanos. Esos que miran series de policíacas, ¿verdad? Cuando hay un policía encubierto, ¿qué hace? Se hace como si fuera malo, ¿verdad? Si es una banda de rateros, se hace como si fuera ladrón. Si es una banda de narcotraficantes, se hace como si fuera narcotraficante, ¿verdad? ¿No? Si es una iglesia cristiana, hermanos, se hace como si fuera cristiano, encubiertamente. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Hay personas que no han sido, hermanos, santificadas en su interior y sin embargo pareciera que externamente son cristianos, son santos. ¿Por qué? Porque aparentemente tienen esto, tienen que manifestar una vida diferente. Versículo 11 y 13 del mismo capítulo. Hay de ellos, dice el texto, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en contradirección de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y ¿cómo? Y desarraigados, hermanos, y desarraigados, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos encubiertos que no tienen una vida auténtica, verdadera, santificada en Cristo, que aparentemente estuvieron dentro de la iglesia, pero al final, ¿no? Se podía observar que externamente no coincidía. La iglesia santa, hermanos, está llamada a separarse del mundo. ¿Está usted de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia santa está llamada a separarse del mundo y consagrarse a Dios. Vamos a ver este texto, también bastante conocido. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice este texto, no améis, ¿a quién, hermanos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué, hermanos? De la carne, los deseos de ¿qué? De los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una iglesia santa está llamada a separarse del mundo y a consagrarse a Dios. Por eso todos los verdaderos creyentes tienen que mostrar esta vida santa. Si nosotros decimos que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es una, si nosotros decimos que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es santa, lo es en virtud, hermanos, de que Cristo pagó un precio por esta iglesia. Y lo es en virtud de que esta iglesia, si verdaderamente ha sido regenerada, debe mostrar una vida distinta a la del mundo. Una vida distinta a lo que se practica y se vive en el resto del mundo que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no ha entregado su vida a Él, que le da igual, hermanos, le da igual. Hace poquito veía yo un video donde el pastor Sugel decía que antes era un poco más difícil el asunto de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Era más difícil, era mal visto hasta antes de 1960, todavía era complicado. Pero a partir de los años 60 para acá, la moral se ha ido cada vez más relajando, hermanos. De tal manera que las relaciones sexuales el día de hoy no escandalizan a nadie, no preocupan a nadie, hasta nos pareciera en el mundo algo normal. Muchos hermanos cristianos, jóvenes, que crecimos en la iglesia, compramos esa mentira, hermanos. Que crecimos en la iglesia. Nos enseñaron diferente, pero conforme fuimos creciendo y estando en el mundo, contaminando nuestra vida, ya siendo cristianos con el mundo, compramos mucha filosofía o forma de pensar del mundo diciendo todo mundo lo hace. ¿Qué problema hay? Y caímos en practicar cosas que la palabra de Dios dice que no debemos practicar, que debemos ser diferentes. Si hemos aceptado a Cristo, hermanos, si Cristo nos ha limpiado para presentarnos delante de Dios santos, tenemos que manifestar esa vida interna en lo externo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Un cristiano verdadero no debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Un cristiano verdadero no debe hablar peladeces ni groserías como lo hacen en el mundo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Donde la gente no pueda distinguir, ¿son cristianos? Esos que llegan al templo, ¿así hablan los del templo, hermanos? No podemos decir, peca, haz lo que te venga en gana, al fin que tienes los sacramentos, para que los sacramentos te limpien y te purifiquen. Tú vive la vida como tú quieras, no hay problema. Ya eres bautizado desde muy pequeñito, eres parte de la iglesia, has estado con los sacramentos. Si caes, si practicas esta forma de vida como si fuera del mundo, no te preocupes, ven a la penitencia. Aquí yo, como sacerdote de la verdadera iglesia, te quito tu pecado. ¿Ven dónde está el problema, hermanos? Muchos cristianos que creen en la Biblia o dicen creer en la Biblia, practican la vida cristiana al estilo católico romano. Hago lo que quiera y el domingo voy, me arrepiento, doy unos cuantos golpes de pecho. Yo sé que Dios es bueno, es amor, me perdona. Hermanos, jugamos con Dios. Por eso es que tenemos una visión diferente de lo que es una iglesia santa. Una iglesia santa.
La palabra de Dios, hermanos, produce en el creyente la verdadera santidad externa. Vamos al último pasaje de esto, Juan capítulo 17. Juan 17, 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, 17. ¿Qué dice este texto? ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Y está haciendo qué? Una oración intercesora por sus discípulos. Una oración intercesora por sus discípulos. Jesús está preocupado por sus discípulos. Y les dice, ¿no? Le dice a Dios, santifícalos a tus hijos, a mis discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos externar, hermanos, en una vida que ha creído en Cristo, en una vida santa? ¿Cómo podemos aprender a vivir esto externamente a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña. Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Hermanos, la palabra nos purifica, la palabra nos enseña, la palabra nos guía en una vida de santidad, hermanos. Vamos a la tercera característica. La universalidad de la iglesia. La universalidad de la iglesia. ¿Cuántas iglesias católicas existen, hermanos? ¿Alguien sabe cuántas iglesias católicas existen en el mundo? 2. Muy bien. ¿Alguien da más? ¿Muchas? Bueno, hablando de parroquias, hay muchas. Pero de instituciones, hermanos. Por ejemplo, una es la iglesia bautista alrededor del mundo, ¿no? Hay una iglesia bautista. Hay una iglesia presbiteriana alrededor del mundo. Hay una iglesia católica, solo una. No sabemos. Muy bien, vamos a ver la visión católica romana respecto a la universalidad de la iglesia, la catolicidad. Es un término, hermano, muy usado por la iglesia católica romana, por supuesto. Pero habla de un atributo de una iglesia, de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo es universal, es católica, pero no en el sentido católico romano. Al apropiarse de este término, la iglesia católica romana, hermanos, pretende ser la única iglesia visible del Señor Jesucristo. La iglesia católica romana, la única. Es católica, dicen ellos, porque está esparcida visiblemente por todo el mundo y se adapta a cualquier lugar, a cualquier cultura. Se adapta. Dice, la iglesia católica es la única que es universal, ¿no? Está en todas partes y se adapta a cualquier lugar. Ellos dicen, es católica y es la única. Y lo es debido a que siempre ha existido, a diferencia de las sectas. Las sectas van y vienen. La iglesia católica ha permanecido a través de los siglos. Es lo que dicen, argumentan. También dice, es católica o es universal porque sobrepasa en número a todas las demás. Es la más grande denominación que hay en el planeta, la más grande. Por eso habla de su catolicidad, de su universalidad, porque está en posesión de la plenitud de la gracia y de la verdad que distribuye a través del vicario de Cristo. Ya hablamos sobre el asunto de la gracia
¿no? Y la posición de la verdad. La gracia son los sacramentos. Todas las cosas que la Iglesia Católica tiene ahí en una bodega para cuando algún pecador viene, se lo da. Así lo dicen ellos, ¿no? Una imagen. Entonces ellos tienen estas gracias de parte de Dios, de Jesucristo, de los santos y de la Virgen María para dar a los que la necesitan. Entonces ellos poseen esta gracia y poseen la plenitud de la verdad. Solamente lo que ellos interpretan a través del magisterio de la Iglesia es lo que se debe creer respecto de la Biblia. Respecto de la Biblia. Así está. Solo podemos aceptar la interpretación bíblica que viene del magisterio de la Iglesia Católica Romana. A ellos dicen, esa es la verdad. Si las demás iglesias interpretan la Biblia de otra manera, no vale, porque no lo dice el magisterio de la Iglesia Católica. Los teólogos de la Iglesia Católica Romana. Solamente la Iglesia, entonces, católica romana es la verdadera, es la única que es universal. Pero, hermanos, antes de entrar a lo bíblico, ¿cuál es la religión más grande del mundo? Ahí tienen un gráfico, ¿verdad? El cristianismo con 2.200 millones de personas alrededor del mundo. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con 2.200 millones. Y ahí usted lo ve, donde dice cristianismo 34%, compárelo con el Islam, 20.93%. Fíjese, está pegado el Islam, ¿verdad? Y sabe que está creciendo mucho el Islam. El Islam está creciendo mucho. Se dice que en algunas décadas el Islam va a ser más grande que el cristianismo. Por la tendencia de crecimiento, hermanos, ¿no? Pero quiero que observen que el 34% del cristianismo constituyen estos 2.200 millones. De esos 2.200 millones, 1.300 millones son católicos de Occidente y de Oriente, que están en plena comunión con el Papa. ¿Por qué estoy poniendo esto, hermanos? Porque a veces se nos vende la idea de que la Iglesia Católica realmente es la más grande y la más poderosa y la única verdadera. Por su extensión, por sus números. Y a veces algunos evangélicos, otros cristianos nos sentimos dudosos. Ha pasado, hermanos. Nos sentimos dudosos. Sí, es cierto, es la iglesia más grande, más poderosa, ha existido durante muchos siglos. Y luego todavía nos dicen, ustedes los evangélicos son los que han sacado a mucha gente de la Iglesia Católica. Si no fuera por ustedes, hubiera plena unidad en la iglesia. Fíjense, ¿cómo nos dicen? A nosotros los evangélicos. Si tú te vas con los evangélicos, vas a fracturar la unidad de la verdadera iglesia. Y como son muchos, hermanos, aparentemente, sí hacen que algunos se tambaleen al querer aceptar a Cristo como Señor y Salvador y buscar la verdadera fe. La verdadera fe. Pero es una ilusión, hermanos. Es una ilusión. De estos 2.200 millones, solo 1.300 millones son católicos de Occidente y Oriente. Es decir, que ni siquiera son de una sola iglesia. A este 34% de cristianos, hermanos, réstele la cantidad de 1.300 millones, ¿no? ¿Quedan cuántos? Hagan la resta por ahí. De 2.200 millones, réstele 1.300 millones, ¿cuánto queda? 900 millones que no son católicos ni de Occidente ni de Oriente. 900 millones, ¿no? Quiero que recuerde bien.
Entonces, también están incluidos en estos 1.300 millones, no son los 2.200 millones del cristianismo, la Iglesia Católica Romana, son 1.300 millones, no son 2.200. Pero de estos 1.300, hermanos, están divididos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana está constituida por iglesias de Occidente y de Oriente. Esto quiere decir, lo vamos a ver un poquito más adelante, que la Iglesia Católica Romana está constituida por una iglesia de Occidente, que es la Católica Romana, latina, del rito latino, y 24 iglesias católicas de rito occidental, de rito oriental. Fíjense, esta iglesia católica romana, que aparentemente es mucho, no es la que nos han presentado, porque es solamente una fracción, una iglesia de Roma, más 24 iglesias orientales que no llevan el mismo rito que los católicos romanos, pero están unidos en comunión, dicen ellos. Estos orientales están en comunión con el Papa, sujetos al Papa, pero no llevan las mismas costumbres ni las mismas prácticas litúrgicas. Bien, 1.300 millones. Aparte, entonces, están incluidos otros católicos que no están en comunión con el Papa. Otras iglesias católicas que no están en comunión con el Papa, que no pertenecen a estas 25 iglesias a nivel mundial. ¿Ven que no estamos hablando de una sola iglesia monolítica, hermanos? Que siempre ha estado unida. No pueden argumentar que la iglesia mayoritaria es la iglesia verdadera en función de que nunca se ha dividido, a excepción de los protestantes. Se dividió mucho, mucho, mucho antes. También están incluidos, hermanos, los protestantes y evangélicos. Entre estos últimos, los pentecostales, hermanos, que han crecido mucho, con 300 millones en el mundo. Los pentecostales son 300 millones en el mundo. No todos son de la Iglesia Católica Romana, hermanos. ¿Cuántas iglesias católicas existen en el mundo entonces? Dice la respuesta, hermanos, muchas, muchas. La Iglesia Católica Apostólica y Romana, visible y organizada, está compuesta por 25 iglesias. La Iglesia Latina, Romana y 24 iglesias católicas orientales en comunión con el Papa. Pero existen además otras iglesias católicas que no están en comunión con el Papa. Los grupos cristianos más grandes del mundo, hermanos, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, 1.300 millones. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Algunos ya habían escuchado de esta iglesia, ¿no? La Iglesia Ortodoxa. 300 millones. Se separó de la Iglesia de Roma en el 1054, llamada, ¿no?, esta separación, el Gran Cisma. En el 1054. ¿Cuándo fue la Reforma Protestante, hermanos? 1519 empezó Martín Lutero. Fecha solamente, pero empezó antes, ¿no? Pero en el siglo XVI. Y estamos hablando de que en el siglo XI vino esta división de la Iglesia Ortodoxa y actualmente tiene 300 millones. Las iglesias ortodoxas orientales, que son otras 60 millones, hermanos. Los protestantes, ¿cuántos somos? 800 millones. 800 millones. Bautistas, 170 millones. Luteranos, 95 millones. Calvinistas, 75 millones. Pentecostales, 300 millones. Nos van ganando, ¿verdad? Los pentecostales. Hay también una variedad extensa dentro del grupo pentecostal. Cuando nosotros miramos los argumentos de la Iglesia Católica Romana en cuestión de su catolicidad, argumentos que no son bíblicos, hermanos. No son bíblicos esos argumentos. Con la historia y con los datos, nosotros podemos demostrar
que no son la única iglesia llamada católica o que tenga que llamarse católica. Fíjense, esta es otra gráfica. ¿Ven cuántos grupos hay aquí? Desde los primeros concilios hubo divisiones importantes. Concilio de Éfeso, 431. ¿Qué siglo es ese, hermanos? ¿Se acuerdan que les dije la vez anterior? En el siglo V, ¿no? Se separó la iglesia de Asiria en este concilio de Éfeso, en el 431. Una división grande. En el concilio de Calcedonia, 451, vino otra división, las iglesias ortodoxas orientales. Y después viene el cisma de Oriente, 1054, la iglesia ortodoxa bizantina. Y hacia arriba, ¿cuál está? La iglesia católica romana. Pero ¿cómo se nos presenta? Como la única, la más fuerte, la más poderosa, la verdadera, la que nunca se ha dividido a excepción de los protestantes. No es así. Ahí hay otro gráfico, hermanos. Por eso era importante la proyección, ¿verdad? Para que ustedes pudieran visualizarlo. Estos no son datos míos. Todo esto usted lo puede buscar en internet. Está accesible en internet. Tiene que interpretarlo tal cual. Iglesia primitiva hasta el siglo V. Ahí está. Punteadas hacia arriba, esas líneas punteadas hacia arriba. ¿Puede observarlo? Esto significa que algunas de estas iglesias que antiguamente se habían separado, algunas de estas iglesias entraron en comunión con la Iglesia Católica Romana. Entraron en comunión a través de los siglos pasados. No todas, por eso sigue la continuidad de la iglesia de la ortodoxia oriental, la iglesia de Asiria, pero algunas de estas iglesias regresaron a la comunión con la Iglesia Católica Romana. Allá arriba están los protestantes, la reforma del siglo XVI. A principio del siglo XXI, en el año 2000 por ahí, empezaron las pláticas entre la iglesia luterana y la iglesia católica. Yo creo que ya les platiqué eso, ¿verdad? Y llegaron a cierto acuerdo con respecto a la justificación por la fe. Cierto acuerdo. Yo, cuando me enteré del documento, estaba yo en el seminario. Muchos de nosotros decíamos que Lutero seguramente estaría revolcándose en su tumba al mirar este tipo de acuerdo o diálogo entre la iglesia luterana y la iglesia católica. ¿Por qué? Porque mucha gente dio su vida para defender la fe, hermanos. Y no solo de la iglesia luterana, de muchas otras denominaciones. Entre ellos unos parientes lejanos de nosotros que son los anabautistas. Muchos murieron por defender la fe. Así que aunque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Aunque los tiempos han cambiado, hermanos, hay diferencias que siguen siendo irreconciliables. Irreconciliables. ¿Cuál es la visión protestante, hermanos? Ya vamos hacia el final. La visión protestante, las letras pequeñas no se van a poder observar. Cuando hablamos de la universalidad o catolicidad, según el testimonio antiguo del Concilio de Nicea, con el cual yo estoy de acuerdo, ¿a qué se estaba refiriendo con respecto a este atributo de la iglesia, hermanos? ¿A qué se estaba refiriendo el concilio? ¿Cuál es la interpretación protestante o evangélica respecto a este atributo de la catolicidad de la iglesia? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia al respecto, hermanos? Bien, el término católico es un derivado de una palabra griega, hermanos, que, sin embargo, no se encuentra en la Biblia. La palabra católico en el griego no está, no se encuentra. Es un derivado
Sí. Católico, hermanos, no significa ortodoxo o con una doctrina ortodoxa. No significa tampoco verdadero, como algunos dicen, la iglesia es católica porque es la iglesia verdadera. No, católico no significa ni ortodoxo ni verdadero. Católico significa universal o general, ¿no? General. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 23, encontramos una palabra que no fue traducida en Reina Valera 60. No es raro, hermanos, tiene que ver con las traducciones, pero está ahí. Usted busca en el idioma original y está ahí. Ahorita lo vamos a ver. La palabra paneguris está ahí. Paneguris. Esta palabra en griego, hermanos, que está en Hebreos 12, 23, se traduce como asamblea general. Los que tradujeron Reina Valera 60 pensaron que era redundante. Entonces solamente dejaron iglesia. Pero está la palabra eclesia en griego y está esta palabra. Paneguris, que significa, hermanos, asamblea general. Y en ese sentido se habla entonces de la iglesia universal. ¿Se puede dar cuenta, hermanos? Quiero que vea acá. Cuando hablamos de pertenecer a la iglesia católica o a la iglesia universal, estamos hablando de pertenecer a esta iglesia en relación con el número de elegidos desde el principio hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de todos aquellos que han sido elegidos desde el principio hasta el fin del mundo, que Dios los ha conocido. Esta iglesia católica consiste tanto en los creyentes que ya no están, que ya murieron. A esta se le conoce como la iglesia triunfante. Algunos han conocido este término, la iglesia triunfante. Ya no están, pero pertenecen a esta iglesia. Y la iglesia que el día de hoy se encuentra activa, la iglesia militante. Apréndase eso, ¿no? La iglesia militante es la que está activa ahorita, la que está trabajando en el mundo. Y está la iglesia triunfante, los cristianos que ya partieron con el Señor. Y ambos cristianos, los que ya partieron y los que están vigentes, pertenecen a esta iglesia católica, universal, invisible, verdadera, que no se identifica con una denominación, hermanos. Cuando hablamos de la iglesia universal, no estamos hablando de una denominación. Bien, vamos a estar bien hasta aquí, hermanos. Pertenecemos a la iglesia universal, aquellos que hemos creído en Cristo y estamos unidos a Él solamente. No importa, hermanos, para esto una afiliación denominacional, sino haber creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Efesios, hermanos, alguien por favor búsquelo, Efesios capítulo 1, versículo 22. Muy bien, entonces, todo aquel que está unido a Cristo, hermanos, como cabeza, ¿no?, pertenece a esta iglesia, ¿no? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y cuando se habla aquí de iglesia, se habla en sentido universal. No está hablando de la iglesia en Éfeso, no está hablando de la iglesia en Corintio, no está hablando de la iglesia en Jerusalén. Está hablando de toda la iglesia que ha sido lavada, salvada por la sangre de Jesucristo. El otro texto ahí mismo, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, también maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, también está en sentido universal, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Pertenecemos, hermanos, a esta iglesia universal. Si usted ha aceptado a Cristo, pertenece a esta iglesia. Pertenece a esta iglesia. Y esta iglesia no se llama bautista. Esta iglesia no se llama católica romana. Esta iglesia universal es la iglesia del Señor Jesucristo. A esa le podemos decir que es católica. Bien, es la que vamos a ver en los cielos, hermanos. Creo que ya me adelanté. Pertenecemos a la iglesia universal, aquellos que hemos creído en Cristo y estamos unidos a Él. La iglesia invisible es la que mejor se ajusta, hermanos, a la universalidad o catolicidad. El pueblo de Dios, su asamblea en el Antiguo Testamento, lo era de forma local en la promesa de Abraham. En el Nuevo Testamento se hace universal, según la promesa que vemos en Isaías 42, 1 al 9, Mateo 28, 19 y Apocalipsis 7, 7, 9. Vamos a ver los últimos textos. Isaías 42. El pueblo de Dios, su asamblea en el Antiguo Testamento, era de forma local en la promesa de Abraham. Y de ti haré un pueblo, le dijo Dios a Abraham. Y a través de ti serán benditas todas las demás naciones. Pero debían pertenecer primero a Israel, solo Israel, solo Israel. Cualquiera que quisiera pertenecer al pueblo de Dios tenía que hacerse prosélito, pertenecer a Israel. Pero esta promesa de Abraham un día se iba a ser extendida. Y Isaías 42, 1 al 9 nos habla sobre esto. Dice, y he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Esto es una profecía sobre Cristo, ¿no? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia. ¿A quiénes? A las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. En las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, aliento, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os la haré notorias. Vamos a Mateo, hermanos, él mismo, que es la bendición a todas las naciones, en ese sentido, la catolicidad. Podemos ver cómo él manda a sus discípulos a llevar esta bendición de Abraham por todas las naciones, 28, 19. Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas, ¿qué? Apocalipsis, hermanos, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas
en las manos. ¿Qué hacían esta multitud, hermanos? Alababan a Dios. A esta iglesia pertenezco yo. ¿A esta iglesia pertenece usted? A la iglesia del Señor Jesucristo, esa que espera estar en los cielos para alabarle, junto a muchos otros pueblos y naciones. A veces comparto, hermanos, con ustedes algunos himnos que están en otros idiomas. Hace un tiempo compartí un himno que nosotros cantamos que estaba en ruso. Y la melodía era idéntica. Hace poco compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp un canto que estaba en portugués. Y la melodía era idéntica, ¿no? Así que yo me imagino en el cielo, hermanos, todos entendiendo lo que estamos alabando en nuestro idioma a este Dios, aunque sean lenguas diferentes. Ahorita quizá cantamos un poco y a veces tenemos visitas en otros idiomas y cantan con nosotros los mismos himnos. Y tenemos la intuición de que estamos cantando lo mismo, por la melodía. Pero en el cielo, hermanos, en esta iglesia católica, universal, verdadera, vamos a poder alabar a nuestro Dios en múltiples lenguajes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dejaremos la última característica o atributo para la próxima semana. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de continuar con este tema, Señor, en tu palabra, Señor, y contrastarla también con las ideas que hay en la iglesia mayoritaria, Señor. No es con ánimo de sentirnos superiores, Señor, ni menospreciar o humillar a nadie más, Señor, sino buscar tu verdad a través de tu palabra, Señor. No queremos hacer a un lado a Cristo. Y en estos temas que hemos visto, Padre, hemos observado cómo esta otra iglesia se ha puesto ella en el lugar de Cristo. Permítenos, Señor, tener una confianza firme en que tu palabra dice que por Cristo estamos unidos, que por Cristo somos santificados, que por Cristo pertenecemos a esta iglesia universal y que por Cristo nos mantenemos en la misma fe apostólica, pero solamente por Él, Señor, y no por una iglesia o denominación. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a meditarla, a practicarla, a profundizar en nuestras convicciones, de tal manera, Padre, que tengamos tranquilidad y podamos practicar una vida santa como la que tú esperas de tus hijos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor les bendiga.